Hola amigos y amigas, bueno, hace poco intentaba hacer un vídeo directamente en YouTube, pero está claro que para eso voy a tener que hacer pronto un hangout. Pero adelanta, antes de comenzar con el tema, mando saludos a la página web misteriosySecretos.net, a Iván Martínez, si es que él ve este vídeo, a Iván Martínez, Pedro Poc, Alex Pellejero, que igualmente les voy a enviar este vídeo, porque quizás les interese, porque ellos han hablado ya de este tema. Y yo, bueno, al menos voy a basarlo una parte en hablar de un artículo que me ha interesado, en el cual se llamaba El programa de Dios, que es una forma de llamar a la Matrix. Como ya sabéis, la Matrix, la granja humana, es como una cárcel planetaria vigilada por otras entidades que crearon al ser humano genéticamente, pero a su vez lo crearon con el fin de alimentarse de él, de alimentarse de sus energías, de las energías del ser humano, producido por los sentimientos del mismo, odio, amor. Por ejemplo, el odio y el amor no son nada más que energías sutiles que el ser humano genera bastante y que es alimento, comida carnada de entidades que nos gobiernan bajo las sombras, que han venido a darnos su sabiduría y se han ido con la promesa de volver. Aunque está principalmente en los mitos y leyendas, es simplemente, de momento son solo mitos hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl de Jesucristo que supuestamente se halló su tumba vacía, pero en realidad eso no prueba nada. Disculpad, es solamente una tumba vacía, pero no prueba nada, no es suficiente. Y el resto, aunque no estemos obligados a creer en mitos, al menos hay que abrir la mente y ver la realidad de que el ser humano es solamente un títere que, que ha creído que lo único que hace es creer todo lo que le dicen sus superiores. Por ejemplo, cuando existía la Inquisición, era obligatorio tener la misma opinión que el Papa. Era obligatorio pensar igual que el sacerdote. Y hasta ahora, que ahora ya no persiguen porque hay libertad de expresión, puedes expresarte, aún así hay personas que no aguantan que les lleves la contraria. Bueno, espero no haberme desviado del tema. Lo que sí estoy por hablar de de un artículo llamado El programa de Dios, que por ahí escrito por David Icke, que es un investigador del misterio, al igual que David Parceriza. Y ahí hay una de las partes interesantes, que dice así: una de las principales expresiones del programa Matrix en esta realidad es lo que llamamos religión.
Y no solo el cristianismo, el judaísmo, el islam y las otras que asociamos con el término, lo cual quiere decir, bueno, es verdad que casi la mayoría de religiones y sectas son nada más que formas de manipular al ser humano y tenerlo sumido en ignorancia. Es por eso que una persona fanática siempre va a huir del debate, siempre siempre dirá que tiene la razón cuando en realidad no siempre es así. Es verdad que todos pensamos diferente, pero aquí lo que trato de hablar es que la Matrix está conformada por religiones, sectas y hasta incluso en la política. Y también, bueno, en nuestros propios, bueno, quizás en nuestros propios vicios, posiblemente. Aquí más abajo dice, la Matrix ama a las religiones, son las diversiones que sostienen la conciencia de los faros de un cuento de hadas que se aproxima. ¿Cuál cuento de hadas decide usted creer? No importa mucho, siempre y cuando usted compra alguna de ellas y por supuesto su ADN siempre está ahí para guiarle. Lo cual me lleva, según dice esto, lo cual me lleva a pensar una hibridación, manipulación genética. Erróneamente dice de que el hombre, del ser humano u Homo sapiens, como se le debería llamar, por naturaleza tiende a creer en dioses. Y eso es debido a esa manipulación genética. Sin esa manipulación genética y con el ADN basura totalmente activado, no habría habido la necesidad de creer en dioses algunos, salvo en nosotros mismos. Pero lo único que tenemos que hacer es despertar. Y también, bueno, el documento de armas silenciosas. Hay un documento llamado Armas silenciosas para guerras tranquilas, lo cual ha escrito lo siguiente: mantenedlos ocupados de vuelta en la granja con los otros animales. Lo cual, una de las formas de mantenerlos ocupados es a través de las sectas. Y esas sectas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, te consumen casi toda la vida. Y hasta incluso te ponen muchas formas, muchas leyes respecto a la conducta, quizás así sacándolos de su naturaleza. Pero lo que tenemos que hacer es abandonar toda religión, salir de esa matriz, dejar de creer en mitos. Porque un mito, por ejemplo, no te lleva a nada bueno. Los mitos, en parte, lo único que hacen es dominar a la persona tanto en su vida privada como en su vida pública. Bueno, y hablando de la matriz, cada religión pone sus leyes con el fin de mantener controlado a su rebaño. Y esas religiones
lamentablemente tengo que decirlo, pero fueron fundadas por entidades que se hicieron pasar por dioses. Por ejemplo, Jehová, que no es nada más que Yahweh, y Enlil no son más que nada que la misma persona. En esta parte dice: están encarcelados en una dictadura diaria de miedo, basada en las leyes decretadas por los antiguos textos bíblicos escritos hace miles de años por autores desconocidos y administrados por la policía del pensamiento rabínico. Temprano en el primer show encontramos a Ramin. Bueno, no lo leeré porque ya, bueno, casi en todas las religiones se ve una manipulación, pero más en las sectas. Una secta siempre te va a decir: tienes que orar de esta manera, no te tienes que juntar con tal persona. Y por ejemplo, en los testigos de Jehová te dicen: no tienes que aceptar transfusiones de sangre, no tienes ni por qué votar. Prácticamente sectas destructivas son algunas, pero lo que sí recomiendo es no creer en ninguna religión, ni siquiera ni en ningún dios, porque no tenemos necesidad de ello, a pesar de que nuestra genética ha sido creada para ello, ya que nosotros no somos más que una manipulación genética. Bueno, eso es todo lo que os tenía que decir. Bueno, abajo os pondré el link del vídeo, el link del artículo para que lo leáis totalmente y podráis abrir los ojos y no sigáis cayendo en fanatismos. Muchas gracias por todo. Mis saludos y respetos a Iván Martínez de Gran Misterio, Cristóbal de Misterios ha Descubierto y Alex Pellejero de Gran Misterio también. Hasta luego. Bye.